Buenas tardes. Eh, Hoy vamos a hablar de lo que es el enlace químico. Es la última clase que corresponde a este curso de química de tercer año. Fíjense, nosotros a lo largo del curso estuvimos viendo al principio hablamos de lo que es la materia, eh, cuáles son sus características, sus propiedades. Estudiamos incluso las fases, los estados de la materia, sólido, líquido, plasma. Estuvimos hablando de, nos fuimos hacia la parte de la atómica, los primeros, digamos, estudios que hubo acerca de cómo estaba constituida la materia, y vimos incluso teorías propuestas por científicos como John Dalton, que estableció las propiedades eh, digamos, de la materia en términos los aportes importantes de sus postulados como la ley de conservación de la materia o de la masa, la ley de proporciones definidas, la ley de proporciones múltiples. Posteriormente, otros científicos eh, plantearon modelos atómicos en donde ya se establecían las bases para lo que es la teoría moderna, en donde ya se hablaban de que el átomo estaba compuesto por un núcleo compuesto por protones y neutrones, y electrones orbitando alrededor de ese núcleo en la órbita fija, y asemejando a un sistema solar. Eh, Posteriormente vimos cómo reaccionaban todos estos elementos para tener compuestos a balancear una reacción química cuando estos elementos son importantes de una reacción como a partir de ciertos reactivos formados este, determinados productos, venimos a balancear estas ecuaciones y aprendemos a determinar rendimiento de una reacción teórico, rendimiento real, el porcentaje mínimo. Eh, en la clase pasada vimos por qué estas reacciones se llevan a cabo eh, por interacciones eh, específicas y características de cada sustancia, eliminatoria de reacciones, aspectos que determinan la velocidad, perdón, la rapidez de estas reacciones, y aspectos como la temperatura, la mayor superficie, la concentración, etc. Y ya en la clase pasada, nuevamente, a explorar ese mundo atómico, ese mundo molecular, en donde establecemos ya cómo, o ya observamos cómo ese modelo atómico que dejamos, digamos, en el segundo lapso, no puede explicar muchos fenómenos del comportamiento. Sí, ese modelo atómico no explica por qué los electrones fluyen, no explica el fenómeno de la electricidad. Ese modelo atómico, establecido por Rutherford, decía que los electrones estaban orbitando en órbita alrededor del núcleo, pero eran, digamos, una órbita fija y eran atraídos por el núcleo, ese núcleo positivo formado por protones. Por lo tanto, no se explica por qué los electrones fluyen. Los electrones fluyen, el fenómeno de la electricidad con respecto de que los electrones son capaces de escapar, en este caso, de, de determinados átomos, de determinados elementos. Entonces, allí fue donde surgió los aportes de científicos como Niels Bohr, que planteó que ya no hablaba de orbitales, perdón, de órbitas, sino de orbitales, y planteó siete niveles de energía, que son los que tenemos en la tabla periódica. Son los 7 periodos que vamos a tener en la tabla periódica. Esos números que tenemos en la columna, empezando del lado izquierdo de la tabla periódica, son números que van del 1 al 7. Esos son los niveles de energía que propuse.
Posteriormente, esta teoría se afinó mucho más con los aportes de Heisenberg y de Schrödinger, los cuales ya hablaban de y planteaban los mismos postulados de Bohr en el sentido de esos 7 niveles de energía y el aporte de ellos consistió en que no debemos hablar de que los electrones están en cierto punto de, del núcleo, sino que hablamos en términos de probabilidad. En algún punto probablemente están los electrones y en estos 7 niveles. Entonces, hablando de estos 7 niveles, se aportó que en estos 7 niveles, en cada uno va a haber subniveles, que sería un número cuántico secundario que tiene por simbología la letra L minúscula, y principal, recuerden que es la M minúscula, el número cuántico principal, el número cuántico secundario, L minúscula, y en cada suborbital, en cada suborbital, que viene dado por las letras S, T, D y F, hay un número definido de electrones. ¿Okay? Y por cada orbital solo caben 2 electrones. Es decir, en un orbital S, por los 2 electrones, ¿okay? Para los siete niveles de energía, solo hay un orbital S que tiene 2 electrones. Y ya a partir del nivel 2, ¿okay? El número cuántico principal 2, donde ya entra el orbital P, ahí entran 6 electrones. Quiere decir que si por cada orbital son 2 electrones, quiere decir que en el orbital P tenemos 3 suborbitales. ¿Okay? Cada uno con un máximo de 2 electrones. ¿Bien? Y así sucesivamente con los otros 2 orbitales que los estudiarán en el cuarto año, que son el suborbital D y el E. Bien, ya con esto fuimos capaces de determinar lo que es la configuración electrónica de una, ¿okay? Que no es más que el acumulo de estos electrones alrededor de ese núcleo. Bien, eh, hoy vamos a ver lo que es el enlace químico de esta larga introducción. El enlace químico va a ser, digamos, la vía por la cual se van a formar las diferentes moléculas. ¿Cómo se van a unir los átomos para formar moléculas mucho más complejas? Puesto que muchos átomos que necesitan pues, la reactividad, esas reacciones que vimos cuando estudiamos las reacciones químicas, cómo se formaban esos compuestos. Simplemente era por ruptura o sí, romper enlaces o formar enlaces. Lo que es un enlace químico. Entonces vamos a estudiar eso. Entonces, ¿de qué manera se combinan para formar las moléculas y que le dan la estructura a la molécula? ¿Qué es lo que hace? Eso es lo que nos va a definir la naturaleza. Entonces, el enlace químico lo podemos definir como la interacción que existe entre los átomos que conforman un átomo. ¿Bien? Entonces, el enlace químico no va a ser igual para todos los compuestos que compuestos van a estar formados por diferentes elementos. Diferentes elementos de la parte periódica. Entonces, los enlaces no van a ser iguales. Fíjense que tienen diferente cantidad de electrones, diferente cantidad de protones y neutrones. La naturaleza de ellos es diferente. ¿Okay? Entonces, eso ya es una diferenciación muy importante. Por lo tanto, esto va a depender de la naturaleza, de las características de cada átomo. ¿Okay? Eso nos va a definir ese tipo de enlace. Entonces, en un átomo, ya sabemos que tenemos protones, neutrones en el núcleo y alrededor de él, girando en algún sitio, están los electrones. Es decir, tenemos 3 estructuras
digámoslo así, subatómicos, principales. Sabemos que existen otros, pero ahorita mismo tres estructuras subatómicas: protones, neutrones y electrones. Ellos tres tienen forma de enlace. Tienen forma de enlace aquí. Bien, forman los electrones. Y específicamente los electrones que están más alejados del núcleo. ¿Por qué? Porque son específicamente el efecto del núcleo positivo. ¿Sí? No los atrae tan fuertemente, entonces son libres como para buscar enlazarse con otro elemento, ¿okay? Y formar un enlace. Ya vamos a ver cómo es así. Entonces, estos electrones tan alejados, los más alejados del núcleo, los vamos a llamar electrones de capa de valencia. Ellos son los que van a formar enlaces. Son los electrones de capa de valencia que los vamos a ubicar para cada elemento. Entonces, ¿cómo los ubicamos? ¿Cómo ubicamos estos electrones de capa de valencia? El secreto está en la configuración electrónica que aprendimos en la clase y que ustedes practicaron en la tarea. Entonces, la configuración electrónica. Entonces, vamos a ver un ejemplo de una configuración electrónica. Fíjense, vamos a ver la configuración electrónica para el átomo de carbono. Número atómico 6. ¿Qué significa este número atómico? Son 6 protones. Eso es lo que me define el número atómico. 6 protones. Eso es lo que significa ese 6. ¿Ok? Recuerden que los átomos, los elementos que hay en la tabla periódica son neutros. Por lo tanto, si hay 6 protones, para equiparar la carga, ¿cuántos electrones hay? 6. Entonces, esos 6 electrones son los que tengo que distribuir en mi configuración electrónica. Bien. Entonces, esos 6 electrones son los que tengo que colocar en la configuración electrónica. Entonces, vamos a ver. Esta es la configuración electrónica del átomo de carbono. Número atómico 6. Fíjense, aquí tengo, acuérdense que en esta configuración electrónica, recuérdense que este número que está al lado de la letra, este número que estoy señalando aquí, y este es el número cuántico principal. ¿Okay? Quiere decir que este orbital está en el nivel 1 y este orbital está en el nivel 2. Por lo tanto, al estar como última capa, la 2, quiere decir que el carbono, busquen en la tabla periódica, está en el periodo 2. ¿Ok? Número cuántico principal 2. Bien, entonces, para yo hacer la distribución electrónica del carbono, recuerden que tengo que distribuir entre estos 3 orbitales 6 electrones. Y comienzo desde el más cercano del núcleo. ¿Cuál es el más cercano al núcleo? El 1. Y en el 1 solo caben 2. ¿Por qué? Porque me dicen que en el 1 solo está el orbital S. Y sabemos que en el orbital S solo caben 2 electrones. Yo lo lleno, máximo, 2 electrones. Sigo con el N2, N igual 2. Ahí yo puedo introducir un total de 2, 6, 8 electrones. Pero solo me hacen falta 4 para llegar a 6. Tengo el primero, el 2S. ¿Okay? Coloco 2, el S y 2 electrones, lo máximo que entra, no existe el S3 ni el S4. ¿Okay? S1 y S2 más. ¿Okay? 2, ya llevo 4, me faltan 2 más. ¿Sí? Con el que sigue, el P. ¿Okay? Entonces coloco 2P, ¿cuánto me falta? 2 más. 2. Ya. Ya tengo mi configuración electrónica para el carbono. ¿Cuáles son los electrones de capa de valencia del carbono? Los que están en la última capa. ¿Cuál es la última capa? El último nivel de energía que tengo aquí. 2. ¿Cuántos electrones hay? 2. 2 y 2, 4. Esos son los electrones de capa de valencia. Bien, entonces, con la configuración electrónica, yo voy a localizar estos electrones de capa de valencia. Para facilitar las cosas, aquí no hay que hacer cálculos. Esto está parecido
esto no es como un ejercicio de física o de matemática, en donde tengo que hacer una serie de cálculos para determinar la configuración electrónica y buscar los electrones en valencia. No, ya está listo. O sea, ya esto está tabulado, digamos así. La tabla periódica nos da esta información. Nos da esta información, lo que tengo que saber leer, saber interpretar lo que me dice la tabla periódica. Entonces, nosotros podemos colocar la configuración electrónica de todos los elementos. Eso está fundamental aquí. Y cada uno, fíjense aquí abajo, aparece la configuración electrónica, pero de la última capa de valencia. Bien, entonces, por ejemplo, para el helio, su configuración electrónica es una S2, porque claro, él tiene un solo electrón. O sea, perdón, solo dos electrones, él solo trabaja con el nivel N1. Tienes aquí 1. Entonces, esa es su última capa de valencia. 2, ya está totalmente lleno, ¿verdad? Los que están en el nivel 2, ellos tienen que trabajar con el nivel 1 y con el nivel 2, claro, el máximo. Y ellos pueden llenar hasta un máximo de, porque vamos a seguir en esta dirección, ellos pueden llegar hasta un máximo de 8 electrones, fíjense, 2 y 6, 8 electrones en su última capa de valencia, pero para un total de 10 electrones. ¿Ok? Acuérdense que este 10 son protones, pero como es neutro, todos estos átomos son neutros, debe haber 10 electrones. Entonces, 6 y 6 y 2 son 8, más los 2, porque él tiene que tener, para tener nivel 2 tiene que tener nivel 1. ¿Ok? Entonces, 8 y 2, 10. Ya tiene todos sus electrones. En el caso del neón, el ejemplo que vimos en la lámina anterior era el carbono. Fíjense, aquí lo tenemos. En su última capa de valencia tiene 2 y 2, 4. Fue lo que nos dio en el anterior ejemplo, en la lámina anterior. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos los últimos para el caso del nivel 2, que yo les dije que estos eran con los que más íbamos a trabajar, están los electrones que tienen la última capa de valencia. Elegamos uno al azar, el oxígeno. ¿Cuántos electrones de capa de valencia tiene? 2 y 4. 6 electrones de capa de valencia. El flúor tiene, perdón, 6 electrones, el flúor tiene 7 electrones, a ver, el nitrógeno tiene 5, el berilio tiene 2, el litio tiene un solo electrón. Y así sucesivamente lo puede hacer con todos los elementos. ¿Ven? Esto ya es una información que está disponible. ¿Ven? Solo tengo que aprender a leer lo que me dice la tabla periódica. ¿Bien? Ok. Entonces, fíjense que lo que destaco aquí son los gases nobles. Los gases nobles, no solo estos tres que estoy destacando, sino todos ellos ocupan todos o sea, los orbitales, ¿sí? Esto sea, dependiendo del nivel donde ellos estén, todos están totalmente llenos, ahí no caben más electrones. ¿Ok? Entonces, hablamos de que los gases nobles, los gases nobles, están en este grupo, ¿ok? 8, ellos, fíjense, este 8 quiere decir, ese 8 quiere decir, ese 8 significa que en su último orbital tienen 8 electrones. Examinemos. ¿Cuántos tiene el neón? 8. El xenón, 8. El radón, 8. La excepción es el helio. Es la excepción. ¿Okay? El helio es la excepción donde solo hay 2. ¿Por qué? Porque el helio solo tiene una energía, solo puede tener un máximo de 2 electrones. Es lo que cabe ahí, porque acuérdense que en ese N1, N igual 1, solo está el orbital S. No hay más nada y él no puede, no tiene más. ¿Okay? Solo tiene 2 electrones, el helio. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, él está lleno con 2. ¿Bien? Los demás sí son capaces de llenar. ¿Okay? Todos. ¿Okay? Fíjense, todos. Bien. Entonces, ¿qué me define esta configuración electrónica y los electrones de capa de valencia que ya los tenemos aquí en la tabla periódica? Eso me define que puedo determinar
cuántos o con cuántos elementos se puede enlazar cada uno de ellos. Entonces, para ello, fue algo muy genial que se le dio a un científico llamado Gilbert Lewis, el cual estableció un sistema para lograr interpretar la formación de estos enlaces. Esto es lo que se conoce como la simbología de puntos de Lewis. Entonces, en esta simbología de puntos de Lewis, me consta el símbolo del elemento, ¿ok? Y un punto por cada electrón de valencia en un átomo del elemento. ¿Ok? Entonces, por cada electrón de valencia que yo tenga, voy a colocar un punto alrededor de ese símbolo del elemento. ¿Ok? Ya vamos a ver cómo lo vamos a colocar. Entonces, fíjense que en esta tabla se colocan todos los símbolos, según Lewis, para una serie de elementos, digamos los más importantes. Por ejemplo, vamos a elegir uno al azar, el carbono. ¿Cuántos puntos tiene? Sí, sí, tiene la capacidad de hacer 4 enlaces. 4 enlaces. ¿Okay? El oxígeno, ¿cuántos puntos tiene? Tiene 2, 3, 2, 3, 5, 7. 7 electrones, perdón. Pero ¿qué sucede? El oxígeno solo es capaz de hacer 2 enlaces. ¿Por qué? Porque la única manera de hacer enlace es cuando este punto está solitario. ¿Okay? Es decir, que él solo puede hacer enlace con este punto y con este punto. Es decir, con este electrón y con este electrón. Con estos no. Porque ya están apareados. Y ahí no entran más electrones. ¿Ok? Parece que son 2 electrones por orbital. Y no entran más electrones. Claro, y ahorita ustedes se preguntan, ¿cómo sé yo cuántos? O sea, ¿cómo sé yo que aquí va a haber un electrón y aquí otro y por qué no puede estar este electrón aquí? Bien, esto ya está establecido. ¿Ok? Pues simplemente ustedes ven la tabla y ustedes ya saben cuántos electrones se van a meter, cuántos enlaces se van a formar. ¿Ok? Esa es la capacidad de cada átomo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para el caso del litio, es fácil porque ahí hay solo un electrón. Para el caso del litio, esos 2 electrones no se están apareando, sino que se colocan separados. ¿Ok? Entonces, forman un enlace con cada uno. Igual pasa con el boro, en donde uno de ellos no se aparea con el otro, es decir, formar los 2 puntos, sino lo tienen los 3. ¿Ok? Eso es característico de cada elemento. Y además existen unas reglas que me permiten saber esto. Son principios cuánticos que no vienen al caso. Vamos a trabajar con, digamos, estas tablas, y ya vamos a saber la capacidad que tiene cada uno. Bien, eso ya lo vamos a estudiar, ustedes lo van a estudiar en la teoría. ¿Ok? Pero ya nos vamos con esta información importante. Pues vamos a saber por qué. Así que, por cuestiones de tiempo, pues, estudiar esto requiere otra clase. Saber por qué aquí yo coloco estos 2 puntos y aquí coloco puntos. ¿Okay? Son una serie de reglas que hay, pero vamos a dejarlo. Bien. Entonces, si se dan cuenta, si observamos todos los gases nobles, por supuesto, vamos a exceptuar el helio, todos los gases nobles le van a rodear 8 puntos. Son los 8 electrones máximos que caben en el último rechazado. Entonces, esto quiere decir que los gases nobles no reaccionan, porque no tienen un puntico solo, no pueden reaccionar. Por eso se llaman gases inertes. Ellos no reaccionan. Por supuesto, hay excepciones en condiciones extremas en laboratorio. Se ha logrado que algunos reaccionen. Así que, si mal no recuerdo, el xenón con un compuesto, pero esos son casos excepcionales. ¿Okay? Pero vamos a quedarnos con de que ellos no reaccionan. ¿Por qué? Porque su última capa de valencia está totalmente llena. Bien. Entonces, esta tabla va a ser un elemento, o sea, una herramienta bien importante a la hora de estudiar. Entonces, fíjense que la estabilidad máxima la va a lograr
cada uno de estos átomos la va a lograr si se hace isoelectrónico con el gas noble. Sí, es decir, ¿cuántos electrones le faltan al flúor para parecerse a un gas? Parecerse, no convertirse, no, parecerse. ¿Cuántos electrones le faltan? Uno, ¿verdad? Pero, ¿cuántos le faltan al oxígeno? Faltan dos. ¿Cuántos le faltan al nitrógeno? Faltan tres. ¿Cuántos le faltan al carbono? Le faltan cuatro. Bien, y así sucesivamente con todo. Entonces, eso, esa necesidad que tiene cada átomo en parecerse al gas noble va a determinar la formación de los enlaces. Vamos a ver. Entonces, el primer enlace que vamos a estudiar va a ser el enlace iónico. El enlace iónico es un enlace, a la redundancia, que se forma por fuerzas electrostáticas entre iones, ¿okay? Entre iones que, de un compuesto iónico, por supuesto. Fuerzas electrostáticas. Nosotros ya sabemos que fuerzas electrostáticas pueden ser positivas o negativas, y polos opuestos que se traen, ¿verdad? Polos iguales que se repelen. Entonces, tengo que tener este tipo de iones, es decir, iones positivos y negativos. Y aquí va a haber una regla única, muchachos, para formar compuestos iones. ¿Quiénes los van a formar? Los metales alcalinos y alcalino-tierras que están en el grupo 1 y 2. ¿Por qué? Porque ellos forman cationes. Forman cationes. Vamos un momento a la tabla anterior. Vamos a localizar los metales del grupo 1 y 2. Estos, grupo 1, grupo 2. Estos son metales, exceptuando el hidrógeno. Entonces que el hidrógeno es una excepción, él está allí por conveniencia para hacer la tabla periódica. Entonces, estos metales, fíjense que ellos son capaces de formar cationes. Son cationes, elementos con carga positiva, es decir, están deficientes de electrones. Hay más protones que electrones. Por eso se hacen positivos. Entonces, el litio, ¿cómo hace para volverse positivo? Este electrón que está aquí, él lo cede. Él se deshace de él, vamos a decir, se deshace de él. ¿Y a quién se va a parecer el litio ahora si se deshace de este electrón? Se va a parecer al helio. Porque quedaría con los dos electrones del nivel de energía 1, perdón. Acuérdense que ya están en el nivel de energía 2, donde tiene un solo electrón en su última capa de valencia, un 2s1. ¿Ok? Entonces, él pierde ese electrón del orbital S en el nivel de energía 2, lo pierde y queda positivo, porque solo queda con los dos electrones que están más cerca del núcleo. Se hace positivo. ¿Okay? Y eso sucede con todos estos metales. Ellos ceden sus electrones. El sodio también cede un electrón. El magnesio cede dos electrones. Al ceder dos electrones, pues él se va a parecer al neón, al, eh, digamos, al gas noble inmediatamente superior. ¿Ok? Del nivel superior. Fíjense que en el caso del magnesio, si él pierde dos electrones, él se va a parecer al neón. ¿Ok? Bien. Entonces, los metales alcalinos y alcalino terrestre, ese grupo 1 y 2, son los que van a formar cationes. Y los halógenos, que van a estar en el grupo 7, y el oxígeno, son los aptos para formar aniones. Ahora volvamos a la tabla. Fíjense, halógenos, aquí los tenemos, flúor, cloro, bromo, yodo. Y el oxígeno. Fíjense en el caso de los halógenos, todos tienen 7 electrones en su capa de valencia. Un solo electroncito que es el que va a ser capaz de formar enlace. El oxígeno tiene dos. Si nos detallamos en los halógenos, en el flúor, ¿cuántos electrones le faltan para llegar al gas noble? A todos los halógenos les falta un electrón. Bueno, ese electrón es el que ellos necesitan para convertirse, o parecerse, mejor dicho, a un gas noble. Al oxígeno, por supuesto, le faltan dos. ¿Y qué sucede en un compuesto iónico?
Por ejemplo, para formar el fluoruro de litio, ¿eh? ¿Ellos qué hacen? El litio cede un electrón, se convierte en positivo, porque queda con más protones, electrones, y ese electrón que queda por ahí no es que se va, sino que llega el flúor y lo agarra. Dice, wow, este es el electrón que necesito para estabilizarme, para hacerme algún más noble. Y se hace negativo. Entonces, al hacerse negativo el flúor y al estar positivo el litio, pues ellos, por atracción electrostática, se van a unir como un imán y forman el fluoruro de litio. Y esto es lo que se conoce como un enlace iónico. Un enlace que se forma por atracción electrostática. ¿Okay? Entonces, si vemos la configuración electrónica de cada uno, fíjense que el litio, esta es su configuración electrónica, aquí está el electrón de capa de valencia, él lo pierde y no queda nada en el 2. Por lo tanto, los únicos electrones que tiene el litio ahora positivo son los 1s2. ¿Quién tiene esta configuración electrónica? Se parece al gas noble, ¿verdad? Pero claro, no es noble. No es ese gas noble, pero se parece. Entonces él se estabilizó. Y el flúor, él tiene esta configuración electrónica y fíjense que le falta un electrón para completar. Este electrón que se dio el litio lo toma. ¿Ok? Y fíjense que ya queda con todos sus orbitales llenos. Y ahora él se parece al neón. Tiene la misma configuración electrónica del neón, pero no es neón, pero se parece. Por lo tanto, se estabilizó. Y de esta manera ellos dos, en una, digamos, relación de simbiosis, ¿sí? Se estabilizan. Y el fluoruro de litio existe en forma de cesar. Se forma por esa atracción electrónica. Entonces, esta es la única forma de formar un enlace iónico. Elementos del grupo 1 y 2 y halógenos y oxígenos. Los elementos 1 y 2 forman la porción positiva y los halógenos y el oxígeno la porción negativa. ¿Qué quiere decir? Que los metales ceden los electrones y los halógenos y el oxígeno son los que lo agarran para estabilizarse. Y como unos quedan positivos y otros negativos, se atraen y forman esos compuestos iónicos. ¿Bien? Okay. Ahora, el otro enlace, ese fue el enlace iónico. También existe el enlace covalente. Es un enlace que se va a formar de una manera diferente. Este enlace se forma porque dos electrones son compartidos, ¿okay?, por dos átomos no metálicos. Repito, el enlace covalente se forma por dos electrones compartidos por dos átomos no metálicos. Es decir, aquí no terminan los metales. Es decir, grupo 1 y 2 no olvidamos. Nos quedamos con los elementos del lado derecho. ¿Okay? Todos los elementos del lado derecho, incluyendo los otros. Entonces, esos elementos, cuando se unen entre sí, van a formar enlaces covalentes. ¿Por qué? Porque van a compartir sus electrones. No los van a ceder totalmente. Van a compartir. Fíjense que en el enlace iónico lo cede. El metal cede el electrón y el otro lo agarra. En el enlace covalente no. En el enlace covalente, el par de electrones compartidos se representa también a menudo como una línea para señalar un enlace. Vamos a ver el caso del hidrógeno. El hidrógeno es una molécula estable, muy reactiva, por supuesto, pero existe. Y está formada por la unión de dos átomos de hidrógeno que se unen por un enlace covalente. ¿Cómo se forma ese enlace? Bien, cada hidrógeno está en su configuración electrónica y este es el dibujito que vamos a ver en la tabla anterior con sus dos electrones. Bien, ¿cuántos electrones le faltan al hidrógeno para llenar esos orbitales? Falta un electrón. Y así se va a aparecer al helio. 1s2. Esa es la configuración del helio. Entonces, en sí el hidrógeno se va a aparecer. No va a ser helio, ¿no? Pero se va a aparecer.
se estabiliza. Entonces, a cada uno de ellos le falta un electrón. Ajá, pero él no lo quiere perder. Y este tampoco lo quiere perder. Entonces ellos llegan a un acuerdo. Vamos a compartirlos. Y se unen de esta forma donde estos dos electrones forman parte de él y forman parte de él. Y esto es un enlace covalente formado por un o por compartir un par de electrones. Estos dos punticos también podemos esquematizarlo o dibujarlos como una sola línea. Esto es lo que se conoce como un enlace covalente, donde se comparten electrones. Entonces, en los enlaces covalentes entre átomos polielectrónicos solo participan los electrones de capa de valencia. Eso lo sabemos. Solo los electrones de capa de valencia son los que participan. ¿Okay? Bien. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso del flúor. En el caso del flúor, eh, vamos a ver. El flúor. ¿Qué sucede? Recordemos que el flúor tiene sus 7 electrones de capa valencia, que salen en el dibujo. Bien. Entonces, cada uno de ellos se va a unir, ¿okay? Dos átomos de flúor para formar un enlace covalente. ¿Cuántos electrones le faltan al flúor para llegar a la configuración de gas noble? ¿Okay? Todos sus orbitales llenos de electrones. Le falta uno. Entonces ellos, ninguno de ellos va a ceder su electrón. Es su electrón. Si lo cede, lo que hace es que se inestabiliza más de lo que está. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a compartirlo. Entonces, un electrón de este y un electrón de este se unen para formar un enlace covalente. Entonces, este par de electrones forma parte de este flúor y este mismo par de electrones forma parte de este flúor. De esta forma, ellos se rodean de 8 electrones. ¿Ok? Ellos se rodean de 8 electrones. Por lo tanto, estos 8 electrones, recuerden, son característicos de los gases nobles. En su última capa de valencia ellos tienen 8 electrones en los rodean. Entonces, así ellos adquieren la configuración de gas noble. Esto es lo que se conoce como, digamos, la configuración ideal. ¿Okay? Bien, el resto de electrones que no forman enlace, fíjense, estos electrones que no forman enlace, los vamos a llamar pares libres. ¿Cuántos pares libres tienen cada átomo de flúor? Tienen 2, 4, 6 pares libres. O 3, perdón, 6 electrones o 3 pares libres, ¿verdad? Y este también igual. Bien, entonces, dependiendo del tipo de átomo, pues, vamos a tener diferente cantidad de pares libres. Bien, entonces, esto es lo que se conoce como la estructura del índice, donde señalamos el enlace, bien sea con esta línea o los dos punticos, y colocar los electrones de valencia. ¿Qué quiere decir? Es simplemente volver a colocar este dibujo. Fíjense, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. ¿Ok? Y estos dos, que son los que forman el enlace, que son este y este, los podemos unir por dos punticos o bien por una línea. Es válido la forma. Bien. Entonces, esto es lo que es un enlace covalente. Entonces, la estructura de Lewis, que es lo que vimos anteriormente, es una representación del enlace covalente donde el par de electrones compartidos se indica o con una línea o con un par de puntos. ¿Okay? Y por supuesto colocar los electrones, perdón, los electrones no compartidos. ¿Ok? Por cada puntito. Que los vamos a ver en los dibujos que están en la tabla inferior. Y acuérdense que estos pares compartidos no forman enlaces. ¿Ok? Ellos están ahí. Entonces, fíjense que cada uno de ellos se rodea de 8 electrones. Esto es lo que se conoce como la regla del octeto. Es decir, la regla del octeto nos dice que un átomo diferente al hidrógeno, porque es la sección, tiende a formar 8 enlaces hasta que, o sea, perdón, tiende a formar enlaces hasta que se rodea de 8 electrones. ¿Okay? Entonces, en el ejemplo anterior vimos cómo el flúor formó un enlace. De esta forma, los dos átomos se rodearon de 8 electrones por compartir cada uno un electrón.
Y eso permitió que ellos se rodearan individualmente de 8 electrones. Es decir, llegan al octeto, a la regla del octeto, y además, la regla del octeto es llegar a la configuración de los electrones. Ah, no. Recuerden la sección, el hidrógeno y el helio. Una sección. Porque ellos solo trabajan con el nivel de energía 1. Entonces, vamos a agarrar un elemento del periodo 2. Vamos a agarrar el carbono. Fíjense, este es el caso del metano. Si vemos en la tabla periódica donde está la representación con puntitos o electrones, ¿okay?, que son capaces de formar enlaces para el carbono, son 4. ¿Okay? Aquí están los 4. Este dibujo lo van a tener en esa tabla. Y él se va a unir con el hidrógeno. Bien, estos 4 electrones son los electrones de capa de valencia de carbono. ¿Cuántos electrones le faltan para llegar a la configuración ideal de gas noble? Faltan 4 electrones para completar y parecerse en este caso, el neón. ¿Okay? El gas noble neón. Es la configuración donde tiene los 8 electrones en su última capa de valencia. Entonces le falta 4. ¿Qué hace? Pues los comparte con el hidrógeno. Cada hidrógeno, pero claro, necesita 4. Entonces cada hidrógeno comparte su electrón con el carbono y cada electroncito del carbono pues lo comparte con el hidrógeno, porque el hidrógeno también está buscando parecerse a química. El helio tiene sus 2 electrones fríos. Entonces ellos lo comparten. Entonces, si vemos los hidrógenos, cada hidrógeno tiene 2 electrones. 2, 2 y 2. Y el carbono, que es uno solo, perdón, tiene 8. 2, 4, 6, 8. Es decir, comparten sus electrones. Tanto el carbono, los 4, como el hidrógeno. Cada hidrógeno comparte un electrón. Y eso le permitió formar 1, 2, 3, 4 enlaces covalentes. ¿Ok? ¿Por qué? Se comparte electrones. Aquí, 1, aquí 2, aquí 3 y aquí 4. 4 enlaces covalentes tenemos formados en el metano. Bien, entonces podemos establecer una pregunta en el examen. ¿Cuántos enlaces covalentes hay en esta estructura? 4 enlaces covalentes, ¿ok? Oh, bien, entonces, finalmente, bueno, en base a la naturaleza de los átomos, nosotros vamos a tener diferentes tipos de enlaces covalentes. Vamos a tener el sencillo, que es el que acabamos de ver, una sola línea. Vamos a tener enlaces covalentes dobles, es decir, que se forman 2 enlaces. ¿Okay? Y vamos a tener enlaces covalentes triples, que se forman 3 enlaces. ¿Okay? Estos dobles, triples, es lo que llaman enlaces múltiples. ¿Okay? Nosotros realmente vamos a estar estudiando o enfocándonos en enlaces sencillos. Pero bueno, ya podemos conceptualmente decir que, bueno, que existen 3 tipos de enlaces covalentes. ¿Okay? Esto es perfectamente válido y ustedes lo deben conocer. Existe el enlace sencillo, el enlace doble y el enlace triple. También, según la naturaleza de cada átomo, el enlace covalente también puede ser polar. ¿Sí? Los átomos son muy diferentes, es decir, átomos con diferentes electronegatividades. Es decir, sabemos que los elementos de la tabla periódica ubicados en el lado derecho, por ejemplo, los halógenos, son muy electronegativos. Y si se unen con átomos que forman enlaces, por ejemplo, con el hidrógeno, o con átomos, por ejemplo, muy distintos, como el carbono, o como el boro, etc., eh, son átomos muy distintos, entonces eso crea lo que se llama dipolos, lados negativos o positivos, y por eso se llaman polares. ¿Ok? Eh, los apolares es cuando son átomos iguales o electronegatividades iguales. Que sí, por ejemplo, si yo la molécula que vimos hace rato, la del flúor y la del hidrógeno, que son átomos iguales, es apolar porque son iguales. O sea, no hay, y ahí no se va a crear un desbalance de carga. Pero también puede suceder entre ambos átomos diferentes. Por ejemplo, si se une carbono con, a ver, carbono con nitrógeno, claro, diferenciado. No, carbono con nitrógeno no tanto, puede ser carbono con hidrógeno, a pesar de que el hidrógeno aparece en una sección electronegatividad igual. Entonces, no hay un dipolo. Entonces, hay un equilibrio. ¿Okay? Y finalmente,
Ya después de ver el enlace covalente, tenemos el enlace metálico. El enlace metálico es el que se forma por la unión de metales. Aquí intervienen solo metales, los del grupo 1 y 2 y otros metales de la tabla periódica, aquí no se están nombrando, pero que es la forma como se establece el enlace metálico. Y son, por supuesto, enlaces metálicos, todos los metales son cationes, ¿okay? Es decir, ellos ceden electrones, ceden positivos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, para unir el sodio, entre muchos sodio, y es el sodio metal que existe, porque el sodio metálico existe en un laboratorio, un metal muy peligroso. Este metal, para formarse, ¿qué hace? Él cede sus electrones y esos electrones crean una especie de nube que permite que otros sodios que también cedieron sus electrones lo traigan. Todos se atraen y van formando conglomerados y es donde se forma el metal. Así sucede, por ejemplo, con el hierro. El hierro también cede sus electrones y puede ceder 3 electrones. Ese hierro positivo 3 se va uniendo con otros electrones y otros hierros positivos por las atracciones electrostáticas entre ellos. ¿Okay? Forman este tipo de uniones o enlaces covalentes, pero en enlaces metálicos. Bien, ok. Entonces, el enlace metálico pues se establece entre metales. Bien. Finalmente, algunos ejemplos que yo les voy a colocar. Eh, Disculpen el perrito. Algunos ejemplos, veamos el flúor, que ya lo vimos, como cada uno de ellos, para formar el enlace covalente, cada uno de ellos se rodea de 8 electrones. El agua, muchachos, por eso el agua es H2O, porque el oxígeno tiene punticos, ¿okay? Los punticos, y que son 2 electrones solos, que son los que van a formar el enlace. Por lo tanto, necesita 2 hidrógenos para formar el enlace. Ya lo vamos a ver empezar. El amoníaco necesita 3. ¿Ok? El ácido clorhídrico, en este caso el cloro, necesita 1. ¿Ok? Bien. Entonces, resumiendo, recuerden que en la configuración electrónica, recuerden que este 2 significa el número cuántico principal, es el nivel de la tabla periódica, que está haciendo referencia al nivel 2. S es el subnivel de energía, un número cuántico secundario L, ¿ok? El S. Y el 2, este 2, significa que en este subnivel hay 2 electrones. Es decir, ese es el número de electrones que están presentes. ¿Okay? Eso es lo que significa este símbolo. ¿Okay? Y yo no puedo decir esto es tal elemento, no. Esto es lo que significa este símbolo. ¿Okay? Porque acuérdense que un elemento no puede empezar por 2S. Empezar por 1S. ¿Ok? Y yo solo agarré el 2S para que ustedes colocárselos como ejemplo para que sepan qué es cada uno de estos, qué significa este número, qué significa esta letra y qué significa este número. ¿Ok? Bien. Okay. Entonces, entonces recuerden, muchachos, que cuando nosotros cuando nosotros tenemos elementos o vamos a formar, por ejemplo, un enlace covalente, que fue lo que vimos aquí, recuerden el caso del agua. Vamos a ver el caso del agua. Agua. Es un hidrógeno. Recuerden, si vamos a la tabla periódica, yo voy a tener el hidrógeno en un punto, un electrón. Ese es el único electrón de capa de valencia. Por eso es que la configuración electrónica es 1 segundo. ¿Cuánto le faltan para llegar a la configuración eh, del gas aromático, del gas noble, que está en el mismo periodo? Falta un electrón. El gas que le sigue ahí es el helio, que tiene los electrones. Pero el solo no lo puede hacer. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace? Se encuentra con el oxígeno, y este es el dibujo de Lewis que vemos en la tabla, donde tenemos 2 electrones que están solitos.
Él tiene ¿cuántos electrones de capa valencia? Dos, seis electrones de capa valencia. Pero de esos electrones de capa valencia, él solo puede formar dos enlaces. Son dos enlaces. ¿Ves? Fíjense que la última configuración electrónica del oxígeno eh, es su última. ¿Ok? Su última configuración. Primero está 1s2, 2s2, 2p4. Esta es la última capa de valencia, la 2. Entonces, ¿cuántos electrones le faltan para llegar a la configuración de las nobles que estaría en este nivel de 2? Sería el neón, ¿verdad? Bueno, faltan dos electrones. Bien, ellos lo comparten, comparten sus electrones y forman aquí dos. Entonces, estudiarlo cada uno. El hidrógeno llegó a la configuración de las nobles. ¿Por qué? Porque tiene ahora cada uno tiene una configuración única, ¿verdad? Y este tiene una configuración única también. De gas noble. ¿Cuál es ese gas noble? El helio, ¿verdad? ¿Eh? El helio. ¿Qué pasó con el oxígeno? Sí, ¿no? Él ahora tiene, o lo rodean, 8 electrones. 2, 4, 6, 8. 8 electrones. ¿Okay? Ahora en su última capa de valencia, él ahora tiene 2, S2, 2, 6. ¿Se parece a quién? No, no. Esa no. Los dos están estables. Entonces, él tiene dos electrones, tiene dos electrones, cada hidrógeno, y el oxígeno tiene 8 electrones. Es decir, está cumpliendo con la regla del octeto. El oxígeno. Acuérdense que el hidrógeno es la excepción. El hidrógeno es la excepción. El oxígeno cumple con el octeto. Tiene 2, 4, 6, 8. Y este enlace está aquí. Es un enlace covalente. Acuérdense que este está aquí. Yo puedo también dibujarlo. A ver si no cabe por abajo. Esto yo puedo dibujarlo. Yo, es lo mismo. Este guión, igual que este. Perfecto. Estos son electrones. Y estos muchachos, recuerden aquí, esos electrones que no forman enlace son los pares libres. ¿Ves? ¿Cuántos pares libres tiene en este caso el oxígeno? Dos. Un par y un par. Dos pares libres. ¿Ok? Bien, entonces, esto es todo por hoy y espero les sirva esta presentación.